Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. El Betis de Manuel Pellegrini perdió anoche por 4-2 en San Mamés en un encuentro que tuvo de todo, polémicas arbitrales, dominio para ambos, tuvo también mucho fútbol, actuaciones individuales y muchos temas, muchos detalles que tenemos que comentar, desde la polémica que tuvo una gran incidencia en el discurrir del partido y por supuesto en el resultado, como también hablaremos de puro fútbol y el rendimiento del conjunto verde y blanco. ¡Comenzamos! Como es habitual, iniciamos con ambos 11. Partía Ernesto Valverde con Unai Simón en portería, defensa de 4 para Leque, Paredes, Dani Vivian en el costado zurdo y Manol, por delante Ruiz de Galarreta, Vesga e Iker Muniain, costados para los hermanos Williams y arriba Guruceta. Por la otra parte, por la verde y blanca, Pellegrini ponía en liza el siguiente 11, con Rui Silva en la meta, defensa de 4 para Sabalí, Petzela, Luis Felipe y Abner, doble pivote para Guido con Marc Roca, Isco en la media punta, costados para Aitor Rival, Ayoce y arriba William José. Entrando con el análisis del partido, el Betis de Pellegrini cuajó unos 10 primeros minutos, 10-15 primeros a un nivel absolutamente espectacular y de hecho se puso 0-2 por delante nada más comenzar el encuentro, algo realmente extraño y que no hacía desde hace muchísimos años, marcar 2 goles fuera de casa al inicio, los 10 primeros minutos. El Betis jugando muy bien, saliendo muy bien desde atrás, encontrando a Marc Roca con Isco y Ayoce por el costado zurdo para luego romper hacia la derecha con Aitor Rival en velocidad, encontrando las espaldas al Athletic y haciéndole mucho daño en circulación, en salida de balón y, como digo muchas veces, siendo profundo, siendo vertical, siendo incisivo, agresivo y por supuesto mostrando una grandísima pegada. Primero en el minuto 2 prácticamente con el gol de William José, que viene de un pase de Marc Roca filtrado que es muy bueno, lee muy bien la acción para encontrar a Ayoce entre líneas que luego asiste a William José y más tarde lo que comentábamos, un desplazamiento de Guido Rodríguez brutal en largo, Aitor Rival atacando el espacio, atacando esa espalda y siendo muy agresivo en el desmarque, que luego contemporiza muy bien y le da el balón a Isco para que la ponga en la escuadra contraria. Un Betis muy convincente, muy competitivo y dejando muy buenas sensaciones con la pelota en circulación, entendiendo muy bien el partido y siendo, como digo, un equipo jugando mucho al pie, con Isco, con Ayoce, con William José viniendo a recibir, con Guido, con Marc Roca, pero que luego es agresivo, que luego fue profundo, con Aitor Rival tirando constantemente y amenazando a la espalda. ¿Qué le sucede después del 0-2 tan tempranero? Obviamente, como digo, no es lo habitual, que decide, y esto es una decisión lícita y habitual de Pellegrini y del equipo en general, decide dar un par de pasitos atrás. El planteamiento o la idea después del 0-2 es: vamos a aguantar, vamos a juntar un poquito las líneas, vamos a defender en poquitos metros, vamos a ir saltando cada vez que un futbolista reciba en zonas peligrosas, vamos a defendernos bien por el centro, defendernos bien en el área, que los minutos vayan pasando, que el rival se vaya desgastando y si además en un contragolpe encontramos el 0-3 o en alguna transición o con espacios podemos amenazar para finiquitar el partido, listo. El planteamiento, la idea es esa. ¿Qué le pasa al Betis? Primero, que no termina de controlar bien a Muniain por dentro, le cuestan a Guido y a Marc Roca ser lo suficientemente contundentes como venían siendo para tapar esa vía. Por fuera los hermanos Williams comienzan a hacer daño, tanto Iñaki como Nico encuentran el 1 contra 1 en situaciones de peligro y el Athletic después de ese 0-2, la realidad es que inicia un dominio clave del partido, tocando muy bien, imprimiendo un ritmo muy alto, los laterales con mucha altura, Muniain y Ruiz de Galarreta por dentro, los hermanos Williams, como ya digo, siendo verticales, siendo profundos, siendo incisivos, dañinos, agresivos a la hora de encarar en el 1 contra 1 y luego cargando mucho el área. Pero también es cierto, más allá del dominio del Athletic, que el Betis creo que lo va resolviendo medianamente bien, que se defiende, que compite, que van pasando los minutos, que incluso tiene tramos con la pelota, aunque cada vez comienza a tener menos, y llega la jugada clave del partido, probablemente, ese 1-2 de penalti de Mikel Vesga, que llega tras una jugada polémica y seguramente incomprensible. La habréis visto todos, balón a la espalda de Iñaki para Nico, que típica jugada en la que el delantero llega antes que el portero y después, según Sotogrado, lo arrolla. Vamos con dos aspectos por los que obviamente el gol no debería haber sido válido, mejor dicho, ese penalti. Sobre el contacto entre Rui Silva y Nico,
en directo al principio me pareció que sí era penalti, porque al final hay contacto entre la rodilla de Ruiz Silva y el pie de Nico, pero después hay una toma en la que se ve muy evidente que es Nico el que está deseando buscar ese contacto. Arrastra el pie, busca ese mínimo contacto con el portero para después irse al suelo. Un control que se le había ido bastante largo, que no tiene opción de llegar y busca el control, o mejor dicho, el contacto de una forma muy descarada para después tirarse. Pero más allá de todo este debate del contacto, no contacto, suficiente, no suficiente, el control que se le había ido largo, el pase de Iñaki Williams a Nico, en ese mismo instante en el que le da el pase, Nico está en un clarísimo fuera de juego, pese a las imágenes que se muestran desde el VAR. En la pantalla lo estáis viendo, como el VAR selecciona una zona del cuerpo de Nico que no corresponde, porque todavía hay una parte del hombro que está más adelantada, coge el límite del pie de Germán Pechela, y al final pues le resultan unas líneas que creo que no se puede creer prácticamente nadie. Y también estáis viendo ahora cómo se deberían haber seleccionado esas líneas, porque al final todavía quedaba un poco de hombro de Nico Williams por delante y el fuera de juego es bastante claro. Por tanto, decisiones inexplicables que son complejas de poder darle una explicación, un lugar a este nivel de la élite, pero sucede eso, un 1-2 que no debería haber llegado, pero que por supuesto llega. A partir de ahí, al Betis entiendo que mentalmente supone un importante varapalo, el Athletic continúa atacando con Muniain, con los hermanos Williams, con Guruceta, sigue siendo el dominador del partido y llega una acción muy desafortunada, es completamente accidental. Ese pisotón de Guido Rodríguez a Nico Williams, que es un penalti muy claro, de hecho un pisotón bastante feo y merecedor a cartulina amarilla. Ese penalti nuevamente Vesga y el 2-2. Es un partido, el de anoche, muy emocional, muy psicológico, por las decisiones arbitrales, por la concatenación de errores o de mala fortuna, y que de repente, en un momento, hace que el Betis, de estar ganando 0-2 en un campo muy complicado y mostrando un fútbol muy bueno, esté con empate, quizás no de forma merecida por ese 1-2, y con la catedral derrumbándose con el fútbol de su equipo, que la realidad, en el caso del Athletic, estaba siendo francamente bueno, convincente y superior al Betis. Pero esos dos varapalos al equipo verde y blanco son contundentes, porque además, después de ese empate a 2, por una acción de mala fortuna, de mala suerte, en este caso de Guido Rodríguez, llega el 3-2, ahora sí en un error claramente defensivo del equipo de Manuel Pellegrini, que no está contundente, no está solvente, y para mí sobre todo el error de Germán Pechela, que es un especialista en despejar balones y en reventarlos cuando está en una situación compleja, pero no sé muy bien qué hace, realiza un despeje muy deficiente, muy errático, le cae a Iñaki Williams, que asiste bien a Guruceta. Y al descanso 3-2, es un varapalo, son 3 puñetazos directos a la mandíbula, directos al mentón del equipo verde y blanco. Es complejo de poder remontarlo porque digo, 10 minutos a un nivel altísimo, 0-2. Diríamos que merecido, porque además, ya digo, estaba jugando muy bien y siendo muy superior. Luego llega el 1-2 por una de esas decisiones made in el VAR en ciertos estadios de primera división, ese accidente, esa mala fortuna de Guido, que es penalti, y así llega el empate, y más tarde error defensivo. Ya digo, una cadena de errores, de circunstancias que te llevan al descanso 3-2, cuando por lo visto en el terreno de juego quizás sea un castigo excesivo, aunque es cierto que en el tercero falla defensivamente. La segunda mitad fue muy diferente, fue completamente opuesta a la primera. Los primeros 45 minutos de ida y vuelta, de mucho ritmo, el Athletic atacando con mucha agresividad, con muchos hombres en el área, con mucha ida y vuelta, partido muy abierto, y en la segunda parte ambos bajan mucho el ritmo, el Athletic baja las marchas y da un par de pasitos atrás, y al Betis le cuesta muchísimo generar peligro. Isco y Ayoce con el paso de los minutos cada vez más cansados, y hay un cambio que para mí definitivamente acaba de quitarle posibilidades al Betis de hacerle daño a un Athletic muy bien plantado, muy serio, y competitivamente ya se sabía realmente fuerte para defender el resultado. Es el de rival por Rodri.
estaba rival siendo una amenaza al espacio, permitiendo que el equipo ganara metros con facilidad, amenazando a las espaldas y obligando al Athletic a dar un pasito atrás, y con la entrada de Rodri invita al Athletic a dar incluso un pasito al frente, a presionar mucho más cómodo, y Rodri, la verdad, lo cierto que desde esa banda derecha aportó muy poquito. En ese tipo de partidos, en los que está muy lejos de la portería, contra rivales físicos, en los que tiene que él mismo superar presiones o bajar balones que le vienen desde Ruiz Silva para que el equipo pueda circular, Rodri se queda muy cortito. Cuando se le planta en el pico del área, el equipo está volcado y el rival está colgado del larguero, Rodri puede que sea una de las figuras más interesantes que tiene en plantilla Pellegrini, pero para lo que necesitaba en San Mamés creo que se quedaba muy lejos, y que el ingeniero acusó notablemente la baja de Luis Enrique, porque es la pieza que necesitaba ahí para ser una amenaza en 1 contra 1, para ser vertical y para evitar que el Athletic estuviera tan cómodo ante un Betis con tanto balón al pie, con Ayoce, con Isco, con William José o después con Borja Iglesias, con el propio Rodri. Demasiado balón al pie se fue convirtiendo en un embudo, y en la segunda parte la realidad es que ni siquiera llegó a amenazar a Unai Simón. Lo intentó desde el banquillo. No nos vamos a engañar, Pellegrini actualmente tiene muy poquito por las bajas, por supuesto, de Carvalho, Luis Enrique y Fekir, pero también él mismo ha insistido porque el equipo, o el club mejor dicho, debe acudir al mercado para al menos una pieza que sea no revulsiva, que también pueda salir de inicio, pero que le dé algo más de chispa, algo más de creatividad, algo más de veneno, algo más de agresividad en los últimos minutos para poder cambiar partidos. El ingeniero lo ha pedido por activa o por pasiva, y en San Mamés se volvió a demostrar. Entraron Paul, Guardado, Borja Iglesias, Rodri, Miranda, y ninguno aportó prácticamente nada al fútbol ofensivo del equipo sevillano. De hecho, el mejor en la segunda parte fue Isco Alarcón, reventado, con las medias por los tobillos, pero viniendo a recibir, conduciendo y dándole un poquito más de alegría a la circulación, consiguió que en algunos tramos el Betis se acercara al área rival, pero aún así apenas fue una amenaza para el Athletic, que luego ya en el minuto 84, en una transición, en un contragolpe, consiguió rematar el partido. El hecho de encajar 4 goles, no voy a decir que sea anecdótico, eso está claro, pero hay que analizarlo todo en un cierto contexto. Los 2 primeros son de penalti, el segundo un penalti que no se comete por un error defensivo, sino por un tema accidental, a mi parecer. El tercero sí es un fallo atrás, y el cuarto es con el equipo intentando volcarse para buscar el empate y al contragolpe. No me pareció que el Betis realizara uno de esos partidos que defensivamente son desastrosos y en los que concede muchísimo, sino que por circunstancias del encuentro al final se acabó dando ese resultado. Lo más preocupante, que la segunda parte ni llegó a intimidar a Unai Simón, es la realidad, sobre todo por falta de recursos desde el banquillo, y también que no se consiguió levantar después del 1-2. Encajó ese golpe muy fuerte, el Athletic también hizo méritos para llevarse el partido, eso por supuesto, y a fin de cuentas ni siquiera incomodó a los leones para poder empatar en la segunda mitad. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hay mimbres, por supuesto, para muchísimo más. Unos primeros 10-15 minutos muy buenos, decisiones que dejan al equipo tocado, lo dejan realmente cao, algunos problemas defensivos, y luego la segunda parte, inoperancia ofensiva total. Última semana de mercado, para el Rayo tampoco estarán Carvalho, Fekir, Luis Enrique ni Claudio Bravo, pero veremos si hay alguna sorpresa de última hora. Durante esta semana estaremos a tope informando de todo lo que suceda. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os digo, dejad un like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en la próxima.